Buenas y bienvenido o bienvenida a un nuevo vídeo donde hoy vamos a hablar sobre la extremada relación que hay entre la alimentación y el dolor crónico, sobre todo en personas que, como tú, puede ser que tengas una patología autoinmune, ya sea una artritis, una artrosis, una espondiloartritis o cualquier patología o dolor crónico. No tiene que ser porque una patología a nivel autoinmune, pero sí un dolor crónico y va a tener mucha más relación que la que nosotros nos pensamos en nuestro día a día y a largo plazo va a cobrar especial importancia. Como siempre os recuerdo que abajo en la descripción tenéis el enlace a la newsletter totalmente gratuita donde cada jueves vas a tener un artículo con información relevante que vas a poder aplicar desde el momento cero para empezar a mejorar tu dolor. Así que sin más vamos con el vídeo de hoy. Esta alimentación es algo que vamos a utilizar como un efecto antiinflamatorio y que nos va a ayudar a tener este antiinflamatorio natural y que a largo plazo puedas dejar de tomar esas pastillas que ahora estás tomando, esas 3, 4, 5 o las pastillas que estés tomando, o si en tu caso es inevitable reducir al máximo, es decir, eliminar esas pastillas, por lo menos reducirlas a la mínima expresión, porque sí, hay algunos casos, no nos vamos a engañar, en los que esas pastillas van a ser necesarias por el tipo de patología o por la situación en la que te encuentres, pero realmente en muchos de los casos el objetivo tiene que ser llegar a eliminarlas por completo. Y la alimentación, está claro que junto con otros aspectos nos van a ayudar a desinflamar todos estos aspectos y por lo tanto nos van a ayudar a eliminar ese dolor crónico. Por lo tanto, para encontrar ese bienestar que estamos buscando, va a ser muy importante alimentarnos de una forma adecuada en nuestro día a día y sobre todo escuchar a nuestro cuerpo, saber qué nos dice, saber qué le inflama más, qué le inflama menos, porque al final cada cuerpo va a ser diferente. Por lo tanto, tú tienes que ir escuchando a tu cuerpo y ver cómo va progresando y sobre todo saber que cuando cometes fallos en tu alimentación, esto te va a repercutir en un mayor dolor seguramente al día siguiente. Por lo tanto, tampoco te tienes que machacar por el hecho de, oye, he ido a una fiesta de cumpleaños, me he tomado X cosa que sé que me va a inflamar, bueno, pues solventarlo con, pues mira, mañana cuando me levante voy a hacer estos ejercicios que sé que me vienen bien para que, a pesar de que esa inflamación esté aumentada, que ese día no sea un suplicio. Por lo tanto, también tienes que aprender a escuchar a tu cuerpo y sobre todo el ver esa parte física, esa parte nutricional y esa parte emocional, cómo van afectando y cómo cuando una está peor, la otra tiene que estar mejor y viceversa. Al final tenemos que ir jugando con esos tres aspectos. En relación a este bienestar tenemos que relacionar la alimentación con la parte física, ya no solo con el ejercicio físico, sino también con ese dolor. Como hemos comentado, por ejemplo, si tú notas que los pasteles te inflaman más, si vas a quedar, porque es tu cumpleaños, vas a quedar con unos amigos y vas a desayunar un croissant y un donut de chocolate, pues seguramente al día siguiente o ese mismo día por la noche empieces a tener algo más de molestia, algo más de rigidez, algo más de dolor y tienes que saber que esto es normal porque al final tu cuerpo está ciertamente un poquito más inflamado. Por lo tanto, oye, ¿qué puedo hacer en el resto de aspectos para conseguir esto? Pues lo que hemos dicho, puedo hacer ciertos ejercicios, por ejemplo, voy a hacer estos 3 ejercicios que me van a ayudar a eliminar un poquito esa rigidez y como consecuencia directa o indirecta ese dolor va a disminuir. A lo mejor esa noche pasas una peor noche, pero si tú consigues que al día siguiente el desayuno sea mejor, si es que lo haces, o la comida sea mejor, sea más antiinflamatoria, además entrenas, la noche siguiente va a ser mucho mejor, tu descanso va a mejorar y por lo tanto al día siguiente tu dolor va a mejorar muchísimo. Por lo tanto, relacionar esa parte de alimentación con esa parte física va a ser fundamental. Y ya no solo eso, sino que si tú te alimentas adecuadamente, también vas a estar más predispuesto para realizar ciertas actividades. Por ejemplo, si tú te alimentas bien y tienes menos dolor, vas a tener también más ganas de poder realizar ciertos ejercicios. Y ya no solo eso, sino que también vas a tener más energía para ello, porque
si yo me alimento adecuadamente, voy a tener una energía mucho mayor y mucho mejor, es decir, que mi cuerpo va a utilizar esos nutrientes que me he ingerido, que he metido a mi cuerpo, como una energía totalmente eficaz para realizar la práctica deportiva, ya sea entrenamiento de fuerza o ya sea entrenamiento cardiovascular. Es decir, no solo nos va a ayudar a eliminar el dolor, sino a tener más energía para entrenar, que eso luego a la larga también va a producir una mejora en tu dolor. Por lo tanto, vemos que esto va mucho más allá del propio momento en el que estás sufriendo dolor o inflamación. Va mucho más a largo plazo, porque al final, si tú tienes más días donde tienes más energía, vas a poder entrenar, en vez de, me lo invento, 3 días, 5 días. Y esto a la larga puede suponer un beneficio bastante importante para ti y para tu situación. Por otro lado, esta alimentación va a estar muy relacionada con ese dolor crónico. Cuando hay un dolor crónico, también hay una inflamación crónica de bajo grado. Esta inflamación crónica de bajo grado afecta no solo al dolor, no solo a la articulación, sino a todo nuestro sistema fisiológico, tanto a nivel hormonal como a nivel, por ejemplo, de nuestro sistema inmune. Y por lo tanto, esto puede afectar directa o indirectamente a lo que es nuestro dolor. Por lo tanto, esto vemos que va mucho más allá del propio dolor, como hemos dicho, sino que, oye, es que hay que tener en cuenta esa parte de cómo me está afectando, por ejemplo, en una analítica o en mi sistema inmune. Oye, si yo tengo más dolor crónico, más inflamación crónica de bajo grado, mi sistema inmune va a estar más deprimido. Esto puede hacer que sea más propenso a tener cierta enfermedad o que me ponga malo de una forma mucho más frecuente, y esto que acabe afectando a mi dolor, y ya no solo eso, que pueda entrenar menos porque estoy malo durante más tiempo. Por lo tanto, en este tipo de dolores crónicos hay que tener en cuenta también esa parte de las analíticas, de qué está pasando a nivel de tus analíticas. Oye, cómo está afectando esto o cómo puede afectar a la larga ya no solo a lo que es el propio sistema inmune, sino por ejemplo colesterol o glucosa, que también se pueden ver afectados, o los propios glóbulos blancos, glóbulos rojos, que estarían más relacionados con todo esto. Y luego otros factores a nivel vitamínico, a nivel de minerales o a nivel de ciertas sustancias químicas que se producen en nuestro cuerpo y que van a afectar a un aumento o disminución de la inflamación y por lo tanto aumento o disminución del dolor. Y por este motivo es especialmente importante esa dieta antiinflamatoria. Como hemos comentado muchas veces, tenemos que buscar esa dieta antiinflamatoria. Pero vale, ¿cómo es y cómo me va a ayudar? Bueno, sobre todo me va a ayudar con esos procesos fisiológicos que he comentado anteriormente en esa parte de analíticas, ¿vale? Pero aquí no solo hay que prestar especial importancia a lo que son los macronutrientes, sino hay que tener en cuenta ciertos micronutrientes y sobre todo estos micronutrientes, oye, ¿dónde los puedo encontrar? Porque no hace falta que me vaya a suplementos. ¿Dónde los puedo encontrar? Pues principalmente nos podemos centrar en pescados grasos, sobre todo con ese omega 3, que nos iríamos más a esos pescados azules. Por ejemplo, podemos irnos a sardinas, a boquerones, a salmón o atún, por ejemplo, entre otros. Hay muchos otros, pero bueno, esos son los más conocidos, o el pez espada, por ejemplo. Y luego, por otro lado, nos vamos a ir a las verduras, principalmente de hoja verde, a las frutas del bosque, o esos, por ejemplo, esos arándanos son muy beneficiosos y los podemos encontrar tanto congelados como frescos, y ambos nos pueden ayudar. Por lo tanto, estos frutos nos pueden ayudar. Los frutos secos y las semillas, sí que es verdad que los frutos secos y las semillas tienen omega 3, pero sí que es verdad que este omega 3 es en menores cantidades, o nuestro cuerpo no es capaz de sintetizarlo de igual manera que lo hace con esos pescados. Pero principalmente nos podemos centrar en esto. Y luego, por último, nos podemos centrar en esos suplementos, entre comillas, esas especias que son suplementos naturales, como pueden ser, como hemos comentado, cúrcuma, jengibre, etcétera, que lo podemos hacer, por ejemplo, en dietas bastante simples. Por ejemplo, si yo quiero hacer un pescado, vamos a poner una lubina al horno. Vamos a poner, pues puedo hacer como un pequeño sofrito de, oye, cúrcuma, cebolla o ajito, un poquito de aceite de oliva virgen extra, hago el sofrito, lo reduzco un poquito y luego lo echo por encima del pescado y ya meto el pescado al horno. Bueno, pues ahí tengo una receta que va a ser bastante antiinflamatoria, bastante rica, y no únicamente va a ser un pescado a la plancha o un pescado al horno y ya está.
Y en relación a todo esto, a la alimentación y cómo se relaciona con la parte antiinflamatoria, hay muchos mitos y mucha desinformación. Y esto es algo que debemos de tener muy en cuenta porque muchas veces nos centramos en las cosas que están en la cúspide de la pirámide y qué hay por debajo, que es lo realmente más fácil de realizar y lo que te vaya a dar los mayores beneficios. Al final, el mejor suplemento para X cosa, para eliminar tu dolor, ¿vale? Y antes de encontrar el mejor suplemento para X cosa que tiene de todo y te hace casi él hasta la comida, oye, realmente a lo mejor hay otras cosas por debajo que te son más simples, más baratas y que puedes encontrar en tu día a día. Entonces aquí, en cuanto a esta desinformación, voy a explicar principalmente tres, o voy a deciros principalmente tres. El primero es que todas las grasas son malas o son inflamatorias. Para nada, como hemos visto anteriormente, ese omega 3 es antiinflamatorio. Y luego, por ejemplo, hay diferentes grasas que van a ser más inflamatorias que otras. Por ejemplo, si nos vamos a saturadas o insaturadas, el tipo de insaturación, pues también esto va a ser diferente. Es decir, no todas las grasas son malas, incluso va a haber muchas que van a ser totalmente beneficiosas para que te desinflamen. Por otro lado, no, es que las dietas muy bajas en hidratos de carbono son lo mejor. Bueno, pues a lo mejor son lo mejor si tú tienes, por ejemplo, una intolerancia al gluten o tienes una celiaquía o si tú notas que muchos de los carbohidratos a ti te inflaman personalmente. Porque, oye, vale, puede ser que a muchas personas le inflamen, pero a lo mejor a ti no te inflaman de la forma que me inflaman a mí. Por lo tanto, a lo mejor no necesitas realizar una dieta keto para conseguir eliminar tu dolor. Oye, sí que a lo mejor hay que tener en cuenta ciertos aspectos y a lo mejor es que tú únicamente te estás alimentando de hidratos de carbono, pero esto no quiere decir que haya que quitarlos por completo, sino que hay que reducirlos a un límite base donde a ti no te produzcan ningún tipo de malestar o ningún tipo de dolor. Y como comentaba, el tercer aspecto va a estar relacionado con los suplementos. No, es que los suplementos son necesarios. Bueno, son necesarios en algunos casos. O, no, es que necesitas sí o sí estos 5 suplementos. Oye, ¿estamos quitando las pastillas para meter suplementos? Al final estamos metiendo pastillas igual. Que sí, que esos suplementos son más naturales a lo mejor que las pastillas, que pueden ser algo más químicos. Pero yo estoy metiendo pastillas igual. Entonces, ¿qué va a ser mejor? Oye, intentar buscar solucionar esos problemas a nivel, por ejemplo, de micronutrientes con la alimentación o irme directamente a la suplementación. Que esto no quiere decir que en muchos casos o en algunos casos cierta suplementación sea muy beneficiosa, totalmente de acuerdo, pero no quiere decir que, oye, yo tengo una alimentación un poco mala, vamos a decir, por decirlo de una forma suave, y como me suplemento ya va a estar todo bien. No. Tú lo primero que tienes que hacer es mejorar tu alimentación y si una vez que tienes esa alimentación bien estructurada, oye, no consigo llegar a esos requerimientos, vale, me voy a ir a esa suplementación. Pero, oye, hay que tener las cosas bien claras en este sentido. Por lo tanto, en cuanto a esos consejos es, oye, realmente infórmate bien de qué sí y qué no, qué estrategias van a ser mejor para ti y sobre todo escucha a tu cuerpo. Eso va a ser lo más importante. Y empieza por la base y luego ve creciendo hasta la cúspide de la pirámide porque en algunos casos a lo mejor no es necesario llegar a esa cúspide, pero si quieres llegar, pero ves dando pequeños pasos. No quieras subir el Himalaya en un día, sino ves haciéndolo de campo base en campo base. En cuanto al ejercicio y la alimentación, es algo que ya hemos comentado antes, que tienen bastante relación y cómo nos puede ayudar esto. Como hemos dicho, el realizar ciertos ejercicios nos puede ayudar también a que a nivel fisiológico, a nivel metabólico, tengamos una mayor flexibilidad metabólica, por ejemplo, y esto también nos ayude a bajar la inflamación. Por lo tanto, la práctica de ejercicio nos puede ayudar mucho a esa parte de alimentación. También nos va a ayudar a regular ciertas hormonas, como puede ser leptina y grelina, que van a estar también muy relacionadas con lo que son esa falta de apetito o no, es decir, tener más o menos apetito. Se ha visto y está demostrado que con ciertos tipos de entrenamiento esto también nos puede estar regulado. Por lo tanto, si yo también realizo una práctica deportiva, voy a regular la cantidad de hambre, entre comillas, que puedo tener y por lo tanto esto me puede ayudar a, oye, elegir un tipo de alimentación u otra en un momento dado.
Y ya no solo eso, sino que a nivel emocional, a nivel psicológico, también nos puede ayudar y nos puede ayudar a tomar ciertas decisiones de, oye, si yo realizo ejercicio y por la liberación a nivel de hormonal y a nivel de sustancias químicas, esa oxitocina, esa dopamina, que oye, voy a estar pues como más feliz, entre comillas, pues esto me puede ayudar a, oye, en vez de cogerme un donus, me voy a coger una ensalada, por poner un ejemplo. Entiéndeme. Entonces, oye, esto también nos puede ayudar, esa parte de ejercicio nos va a ayudar a esa alimentación directa e indirectamente. Y en cuanto a esos ejercicios relacionados con este tipo de dolor crónico o estas enfermedades autoinmunes, pues depende en el momento en el que te encuentres, seguramente tengas que hacer una progresión u otra. Por ejemplo, al principio tendrás que elegir ejercicios de más bajo impacto porque tu cuerpo no está adecuado a ese impacto y poco a poco ir progresando para que llegue un momento donde tu cuerpo esté adaptado a cualquier tipo de impacto que tú quieras realizar. Por lo tanto, oye, hay que ir adecuándose paso a paso y en base a cómo tu cuerpo vaya progresando, de menos impacto a más impacto, de menor intensidad a mayor intensidad. Y por lo tanto, todo esto te puede afectar en tu día a día. Y es que yo he tenido ejemplos de que cuando, oye, tenía un cumpleaños o desayunaba peor y comía luego peor y luego la cena más o menos sí la mantenía, esa noche era muy mala y al día siguiente me levantaba con mucho dolor o se levantaba esa persona con mucho dolor. Por lo tanto, va a afectar muy mucho y de verdad prestarle la atención que se merece porque es lo que te va a permitir conseguir los resultados que tú realmente quieres. Y esto va a afectar mucho a esa parte emocional. Oye, el que tú empieces a conocer tu cuerpo, que sepas cómo reacciona, que sepas qué dolor es normal, que sepas qué dolor no es normal, que sepas por qué ese dolor ha aparecido. Oye, relaciónalo, haz un chequeo de, oye, ¿qué hice ayer? ¿Qué me pudo afectar ayer? Vale, a lo mejor no encuentras nada y a lo mejor, oye, realmente ha aparecido porque tenía que aparecer o por X motivo que a lo mejor tú no le encuentras un porqué. Pero en muchos de los casos, y te podría decir que a lo mejor en el 90% de los casos, sí que hay ciertas cosas que tú vas a poder relacionar en relación a, oye, ¿por qué hoy me he levantado con más o con menos dolor? Así que de verdad, presta atención a esto y, oye, hazte una lista, hazte un checklist para ver, pues mira, he tomado esto, me ha afectado de esta manera, he tomado esto, no me ha afectado de esta manera, he descansado mejor, he descansado peor, me he levantado con más dolor, me he levantado con menos dolor. Y esto realmente es algo que creo que te puede ayudar bastante. Así que nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, como siempre, si es así dejar esa manita arriba que ayuda muchísimo, como siempre os dejo por aquí mi Instagram para que le echéis un vistacillo y nada más, os espero en próximos vídeos, un saludo.